Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video anterior habíamos hablado sobre las demandas que interpusieron nuestros chicos a la empresa Hangzhou Yuehuan, pero durante esta semana se han revelado más detalles sobre esta demanda, como también se ha revelado que nuestros chicos han vuelto a demandar a otra empresa llamada Hangzhou Comercio Electrónico. Así que todo esto lo hablaremos en el video. También vamos a hablar sobre el encuentro de nuestros chicos, ya que en estos momentos ambos se encuentran juntos en Beijing. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 11 de mayo la marca Shuemura actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. El 11 de mayo la aplicación de Q Music anunció que los artistas de la compañía Yuehua se han asentado oficialmente en la supersuscripción de la plataforma y nuestro Yibo es el primer artista mencionado dentro de la compañía. El 12 de enero se anunció que nuestro Yibo terminó de grabar sus escenas en la película R de los cielos. Las grabaciones duraron aproximadamente 4 meses. Ahora solo nos queda esperar el estreno de esta película para pronto conocer al personaje de nuestro Yibo llamado Lei Yu. También esperemos que las otras películas de nuestro Yibo se puedan estrenar pronto. Por ahora solo tenemos algunos avances de las películas. Las películas que se encuentran en espera son Unidad de Policía Formada, Anónimo y Juventud China, Yo y mi Juventud. También estamos esperando el estreno de la serie Ser un héroe. Esperemos que los proyectos de nuestro Yibo pasen con éxito la revisión y puedan estrenarse sin ningún problema este año. El 13 de mayo se estrenó un pequeño tráiler de la película Juventud China, Yo y mi Juventud. 大家好，我是王一博，由我参演的中国青年我和我的青春就要和大家见面了。传承红色基因，赓续红色血脉。 3段感人至深的青春故事，彰显热血青年的时代担当。青春向导，踔厉前行，初心不改，薪火相传。青春逢盛世，奋斗正当时。和我一起为勇担时代使命的青春点赞，为热血青春点赞，为奋斗的青春。 El 13 de mayo la marca Mastercon actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. 康师傅劲凉冰红茶，酷凉薄荷即刻开胃。我是康师傅冰红茶品牌代言人王一博，一起体验极速冰爽。相信自己的直觉，从未曾改变，最初的那张脸。 El 10 de mayo, una cuenta de Weibo publicó en su perfil una carta donde pide disculpas a nuestro Shang por los comentarios negativos que había realizado en el año 2020. En su carta decía lo siguiente: estoy dispuesto en asumir la responsabilidad legal correspondiente por esto. Eliminé todos los comentarios involucrados en el caso y prometo que sin importar lo que publique, no utilizaré ningún comentario personal ofensivo, excesivo o insultante en el futuro. Respetaré los derechos legales de los demás. Por lo presente me disculpo sinceramente por el daño causado al señor Xiao Zhang debido a la infracción que cometí y le pido al señor Xiao Zhang su comprensión. El 14 de mayo el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shan. El 15 de mayo la marca Liu Shen actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan.
En el anterior video habíamos hablado sobre la demanda que interpusieron nuestros chicos a la empresa Hangzhou Yuanruan y durante esta semana salieron algunos datos muy interesantes sobre esta demanda, pues resulta que las dos demandas que interpuso nuestro Gege solo eran dirigidas a la tienda en línea, o sea, a la plataforma donde se vendían las prendas, y seguro se preguntarán por qué Gege no demandó a la misma empresa, pues resulta que para que tú demandes a una empresa por infracción en línea, primero tienes que probar desde dónde proviene la infracción. En este caso la infracción proviene desde la plataforma de la tienda, ya que desde ahí se vulneraban los derechos de nuestro Gege. En las dos primeras audiencias que se tuvo, la empresa se había defendido diciendo de que no dañaron la imagen del artista y que no afectaron los intereses de él al vender los diseños, pero con lo que más se defendió la empresa era con la excusa de que no habían otros artistas que hayan demandado a la empresa sobre las infracciones que estaba acusando Gege a la empresa, haciendo que las evidencias de Gege no fueran tan efectivas. Pero con Didi es diferente, ya que él demandó directamente a la empresa sin demandar primero a la tienda en línea. Pero ¿cómo es que aceptaron la demanda de Didi hacia la empresa? Pues al parecer Didi tuvo las pruebas suficientes para hacer efectiva su demanda. Pero ¿cómo es que Didi obtuvo esas pruebas y no pasó primero por la demanda hacia la tienda en línea? Pues al parecer nuestros chicos hicieron una estrategia. Nuestro Gege le entregó a nuestro Didi las pruebas que él ha obtenido durante las dos audiencias, para que así Didi no pierda tiempo en demandar a la tienda, sino vaya directo a demandar a la empresa con las pruebas que él le ha entregado. Y nuestro Didi, al demandar a la empresa, le está dando el pase a Gege para que demande también a la empresa, porque ya habría una demanda interpuesta hacia la empresa. Es por eso que nuestro Gege interpuso una nueva demanda hacia la empresa y ya no a la tienda en línea. Nuestros chicos son los únicos que han demandado a esta empresa. Es por ello que entre ambos se están apoyando. Esta empresa no solo está usando el nombre y la imagen de nuestros chicos, sino también de otros artistas, pero como la empresa no es muy conocida, no saben de lo que esta empresa está haciendo. Por otro lado, el 13 de mayo se llevó a cabo la audiencia de nuestro Didi en contra de esta empresa, y el abogado que lo representa se llama Wei Gaohan. Anteriormente este abogado había representado a nuestro Gege en la primera demanda que interpuso hacia la empresa, junto al abogado Wang Xiaojin. Cuando nuestro Gege dio inicio a la demanda, ambos abogados pertenecían al mismo bufet, pero ahora el abogado Wei Gaohan se fue a otro bufet, dejando a Wang Xiaojin con el caso de nuestro Gege, mientras que él se va con el caso de Didi. Es decir, que nuestros chicos están compartiendo los abogados, ya que ambos abogados saben muy bien del caso, ya que estuvieron desde el principio. Pero aquí no termina todo. El 13 de mayo se anunció que nuestro Didi había interpuesto otra demanda en contra de otra empresa llamada Hangzhou Comercio Electrónico, y nos enteramos que anteriormente nuestro Gege también había demandado a esta empresa. Esto sucedió en el 2021, pero después de un mes nuestro Gege abandonó la demanda y volvió a demandarlo este año. Ambas demandas fueron dirigidas hacia la tienda en línea de la empresa, pero nuestro Didi se fue directo a demandar a la misma empresa. Hicieron la misma estrategia como la que le hicieron a la otra empresa, y el motivo por el cual nuestro Didi ha iniciado una demanda contra esta empresa es porque ha usado sus logos, en este caso el logo de su pantera. Anteriormente les había comentado que había un rumor que decía que nuestro Gege fue quien diseñó el logo de la pantera, y pues al parecer Gege recolectó todas las pruebas para así entregárselas a Didi y él vaya directo a demandar a la empresa, porque se está tratando del diseño de Gege y el logo que representa a Didi. Aún no sabemos los motivos por los cuales Gege demandó a esta nueva empresa, pero al parecer también habría estado usando su nombre e imagen en las ropas que diseña esta empresa. Algo que nos parece muy raro es que nuestros chicos estén demandando empresas que tengan que ver con diseño de ropas, los cuales no son muy conocidos, y que ambas empresas solo estén siendo demandadas por ellos. Son muchas preguntas que nos estamos haciendo con respecto a estas demandas, pero gracias a esto nos estamos enterando que nuestros chicos no solo comparten ropas y accesorios, también comparten a los abogados. Esperemos que poco a poco se aclaren muchas cosas con respecto a estas demandas. Como les comenté hace unos momentos, nuestro Didi terminó con sus grabaciones en la película El Rey de los Cielos, y ni bien había terminado de grabar, nuestro Didi no perdió tiempo y tomó sus maletas y se fue directamente hacia Beijing. Pero Didi no viajó en avión, sino se fue hacia Beijing por carretera. Desde Tongchuan hasta Beijing son 13 horas de viaje, pero ¿por qué Didi decidió ir por carretera y no por avión, si sabían que el trayecto era muy largo? Al parecer Didi quería llegar lo más pronto posible a Beijing. Como les comenté en el anterior video, nuestro Gege llegó a Beijing el 2 de mayo y hasta el día de hoy, 16 de mayo, continúa en Beijing. Nuestro Didi llegó el 13 de mayo a Beijing por la mañana y al parecer él también se va a quedar por un tiempo en esa ciudad. Todas sabemos el motivo por el cual Didi viajó rápidamente a Beijing. En el anterior CPN nos mencionaron que nuestros chicos se encontrarían en mayo, y así fue. Nuestros chicos en estos momentos se encuentran juntos en Beijing. Algunas hermanas de China se sorprendieron al enterarse que Didi viajó durante 13 horas para llegar a Beijing. Algunas comentaron que Didi extrañaba tanto a nuestro Gege que no le importó el peligro
peligro que corre al viajar por la noche, ya que él salió de Tonchuan a las 7 de la noche y viajar a esa hora por la carretera es muy peligroso. Y para confirmarnos que nuestros chicos estaban juntos, el estudio de nuestro Gege nos lanzó un Kadian el 14 de mayo. La hora en que publicó las fotos de nuestro Gege fue a las 5 de la tarde, o sea, a las 17 horas. En Kadian 17 se dice Jiki, que significa juntos. Después de 4 meses nuestros chicos vuelven a encontrarse. Esperemos que disfruten su tiempo juntos porque se lo merecen. La distancia no fue muy fácil para ellos. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron en esta semana. Durante esta semana solo salieron 2 CPNs. El primer CPN es un poco cortito y en aquí nos cuentan que nuestros chicos estaban en una videollamada y nuestro Gege le dice a nuestro Didi que por qué es tan lindo y Didi le contesta que claro que soy lindo y Gege comenzó a fastidiarlo diciendo que el juguete se ve lindo. Creo que Didi pensó que Gege le decía lindo a él, pero Gege solo quería molestarlo. En el segundo CPN nos cuentan que nuestros chicos suelen ver las fotos, las series y los videos del otro, pero que sean de hace mucho tiempo. A veces suelen imitarlos. Por ejemplo, Didi imitó una frase de la serie Academia de Superestrellas, donde anteriormente Gege actuaba cuando era más joven. Ahora comenzaremos con las sandías que salieron en esta semana. Nuestro Yibo solo se quiere enfocar en grabar películas y al parecer aún no se sabe si será capitán en la nueva temporada de Street Dance of China, ya que aún no ha firmado un contrato con el programa. La serie Yuku Yao podría estrenarse en junio o julio por Tencent Videos. Al parecer la actriz Shou Yutong estaría entrando al pozo del fandom Bo Hun Ji Shao, en otras palabras se está volviendo tortuga. Y si se preguntan quién es Shou Yutong, es una de las mejores amigas de nuestro Shang. Y bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.